Muchas gracias a todos, a todas las que os habéis conectado desde casa en este sábado, mañana o tarde, dependiendo desde dónde os estéis conectando. Y bueno, pues eso, que muchísimas gracias por compartir este ratito de sábado. Espero de verdad que la sesión, pues como siempre, sea fructífera y que merezca la pena, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, siempre desde una mirada crítica, ¿verdad? Y como novedad vamos a presentar un poquito en primicia esa guía especial, una guía de uso práctico que estamos desarrollando desde CLET para pues enseñaros a potenciar vuestro manual de texto con herramientas y con trucos desde el uso de la inteligencia artificial, de diferentes herramientas, ¿verdad? Y bueno, pues vamos, si os parece, vamos a intentar que sea una sesión práctica, que os llevéis muchas ideas, que os llevéis sobre todo también, pues un poco que os haga salir de vuestra zona de confort, que os llevéis también, pues eso, no solamente herramientas y actividades para clase, que también, que es súper importante, pero también, pues una perspectiva diferente a lo mejor de cómo entendéis o cómo utilizáis la inteligencia artificial generativa en vuestras clases o para preparar vuestras sesiones. Y bueno, pues para que veamos un poquito el menú de hoy, de la sesión de hoy, vamos a hacer una breve introducción y contextualización, ¿no? Del porqué de este webinar. También vamos a hablar del valor didáctico del libro de texto en la era de la IA. Pues bueno, pues cuál puede ser su papel, si sigue teniendo valor pedagógico, si el docente es una herramienta a la que aferrarse, ¿no? En una época, ¿no? tan cambiante. El rol complementario de la inteligencia artificial generativa. Veremos desglosados cuáles son o cuáles entiendo que deberían ser esos 7 principios éticos y pedagógicos para un uso verdaderamente transformador y significativo de la IA generativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y veremos en primicia, como digo, unas propuestas muy concretas para enriquecer el uso del manual utilizando inteligencia artificial generativa. Herramientas gratuitas al alcance de todos con un poquito de creatividad. Bueno, vamos a esa pequeña introducción o contextualización, si queréis, y vamos a arrancar con una interacción. Me gustaría un poquito conocer em, vuestras circunstancias y vuestro sentir actual. Vamos a tomar un poquito la temperatura de la sala, como se suele decir, reflexionando sobre, bueno, pues qué tipo de docente somos y cuál es nuestra relación actual con pues con el manual de texto, con la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, si os parece, a ver si podéis escanear el código que aparece en la pantalla y automáticamente os llevará a un Mentimeter, ¿vale? En el que se os plantea una cuestión. Y es con cuál de estas afirmaciones te identificas más como docente de L, ¿vale? Vamos a ver aquí en el Mentimeter, ¿vale? Veo que funciona correctamente el enlace, puesto que ya estáis interactuando. Las 4 opciones que os planteo es confío más en el libro de texto, es mi columna vertebral. Me encanta el manual, pero la IA me ayuda a ajustarlo a mi grupo. Por otro lado, veo que también estáis, sobre todo, la más votada es la IA me ha abierto caminos que antes del manual no cubría, ¿no? Que antes el manual de texto no cubría. O no uso manual, IA, intuición y creatividad al poder. Bueno, pues veo sobre todo la tercera opción es la más votada, ¿vale? La de la IA me ha abierto caminos que antes el manual no cubría. Y bueno, pues espero que al término de esta presentación vuestra perspectiva cambie un poco y que veáis el poder de la conjunción de estos dos elementos tan potentes, del libro de texto y de la IA. Vais a ver que se pueden hacer cosas espectaculares, ¿vale? Bueno, pues veo que estáis ahí ya interactuando, ya más o menos me hago una idea, ¿vale? Y vamos a seguir.
con esta presentación, ¿vale? Un poquito, pues ya he visto que estáis, pues los que estáis aquí sois muy entusiastas de la inteligencia artificial, lo cual es muy bueno, creo, porque es algo que no podemos obviar. Muchos profes, ¿no? Al principio de toda esta revolución, sobre todo desde la aparición de ChatGPT, pues para muchos fue como un shock, ¿no? Madre mía, esto me va a quitar el puesto de trabajo, nos va a reemplazar, pero bueno, hemos pasado por muchas fases y por muchas reacciones, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una pequeña imagen de diferentes perfiles de docentes. em, y bueno, pues me gustaría que le echarais un vistazo y que reflexionarais con cuál os identificáis más, con cuál os identificáis más, ¿no? Si sois el típico profe escéptico o el entusiasta que abraza todas las respuestas de la IA de manera indiscriminada, ¿no? Pero para que veáis que también hay posturas intermedias y que, bueno, pues que estoy segura de que todos los aquí presentes nos identificamos em, o nos hemos identificado con estos perfiles en diferentes etapas, porque, como digo, ha habido mucha evolución desde desde el advenimiento, ¿no? de la IA hasta aquí, pues en mi caso, pues sí que he pasado por muchísimas de estas fases, ¿no? Y os voy a mostrar pequeños pantallazos de estudios muy recientes, de hace apenas semanas, y de estadísticas que nos hablan del impacto que se está teniendo la IA en diferentes contextos educativos, ¿no? Por ejemplo, para que veáis el porcentaje de profesores que han empezado a integrar la IA en sus prácticas diarias, pues hay un 60% ya, más de la mitad frente a un, por ejemplo, 35% que todavía está un poco reacio. Pero para que veáis cuál es la dinámica y vamos a ver también un poco cuál va a ser la tendencia. Por ejemplo, estas gráficas que estáis viendo las he sacado del informe de Carnegie Learning Report de 2025, ¿vale? Ha salido apenas hace unos días. Y pues para que veáis cuáles son los beneficios o el impacto que están viendo los docentes en el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Eh, ¿Cuál es por así decirlo, la parte que más trabajo está quitando la IA a los docentes? Como ves ahí, tareas administrativas, ¿no? Tareas administrativas, pero también la están utilizando para personalizar experiencias de aprendizaje para los estudiantes, ¿no? Que yo creo que es una de las líneas que se está intentando imponer o a la que se le está intentando un poquito dar fuerza, porque es cierto que es una herramienta que bien utilizada nos puede servir muchísimo para crear experiencias de aprendizaje únicas y muy personalizadas en el aula, ¿no? También, como veis, en tercer lugar, esa motivación para incrementar los niveles de motivación de nuestro alumnado. Sabemos que nuestros alumnos van a utilizar la IA sí o sí, y si no puedes contra el enemigo, únete. Lo que tenemos que hacer es enseñarles a utilizar la IA de manera crítica y utilizarla a nuestro favor, como gancho, como incentivo, ¿vale? Bueno, pues veis ahí un poquito cuáles son los principales beneficios que están viendo los docentes en estas herramientas de inteligencia artificial generativa, que, bueno, pues que como vemos es una locura porque cada día se reemplazan antiguas herramientas por nuevas, hay actualizaciones en las que utilizamos todos los días y la verdad es que es un poco bueno, pues alucinante el ritmo que lleva todo esto, ¿verdad? Em, Algunas de las herramientas preferidas por los profesores se ha visto que es ChatGPT, que es la que, pues, por alguna razón, es la que prefiere, como veis ahí, casi un 73% de los docentes frente, por ejemplo, a un 40% de los que prefieren Magic School, ¿vale? School ha tenido muchísimo tirón en el estado, entre los profesores norteamericanos, ¿no? Pero bueno, aún así, por ejemplo, en Europa, entre los profesores de idiomas, de inglés como lengua extranjera, como segunda lengua, se utiliza también bastante. Canva
está también entre los primeros puestos y bueno, pues luego tenéis, por ejemplo, Gemini, incluso Google Translate, ¿vale? Y como digo, son nuevos tiempos, son tiempos de cambio, son tiempos que para los entusiastas de las revoluciones, pues es un tiempo de oportunidades también, pero también es una época de retos, ¿no? Y algunos de los retos a los que nos vamos a tener que enfrentar y a los que muchos profes les sugiere de alguna manera un reto y un problema es, por ejemplo, como veis ahí, un 65% de los profesores están preocupados por el plagio. Y es que, claro, ahora de repente nos encontramos con que ensayos pues que les encargamos a a nuestros estudiantes, ¿no? Artículos, ensayos, de repente vemos que no es producto genuino suyo, que es producto de estas inteligencias artificiales, de estas herramientas. Entonces, incluso ha llegado un punto en el que es muy difícil detectar esto porque hay IAs que se dedican a humanizar artículos y textos escritos por IAs. Entonces, es muy difícil eh, llegar bueno, pues a ver si un ensayo, si el alumno ha sido listo y ha sabido pulirlo bien, es muy difícil saber si ese ensayo ha sido escrito por inteligencia artificial. Entonces, es algo que preocupa mucho a los docentes y que el impacto que va a tener es que el docente va a tener que repensar los métodos, los instrumentos de evaluación. Porque el encargarles hacer algo en casa, pues a lo mejor ahora no va a poder ser el mejor método de evaluación que podamos seguir para ver la evolución de esos estudiantes. Otro de los problemas que también han reportado los profesores es esa reducción de la interacción humana en el proceso de aprendizaje, ¿no? Estas herramientas al final, a lo mejor de alguna manera, desplazan a la interacción que hay entre profesor, estudiante o incluso estudiante-estudiante y puedes llegar a ser, puede llegar a resultar una preocupación para el docente. La seguridad, la privacidad de datos también se postula como uno de los principales problemas que atormenta al docente. Y luego, pues obviamente, esa desigualdad de oportunidades que puede generar la IA frente a esos alumnos que tienen acceso a herramientas de IA de pago, incluso, o docentes o centros que pueden tener acceso a herramientas de pago y a centros o docentes o estudiantes pues que no pueden tener las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, todo esto al final es una amalgama de preocupaciones bueno, que ha llevado a muchos centros incluso a optar por, no, por prohibir el uso del teléfono móvil, por prohibir el uso de la inteligencia artificial y hay pues estas posturas enfrentadas, confrontadas bueno, que sí, si inteligencia artificial sí o no y para de alguna manera intentar evitar este tipo de problemas. Vais viendo, ¿no? Un poco esas referencias a estos informes, que como digo son súper recientes. Em, y otro de los problemas que reportan los centros es esa falta de una política clara que de alguna manera pues prevenga, ¿no? que los centros vayan a la deriva en cuanto en materia de IA, ¿no? Hay muchos profesores pues, que no tienen claro unas directrices claras de uso, no saben si permitirlas, si no permitirlas, no saben si dejar que sus alumnos las utilicen, no saben si ellos mismos las pueden utilizar, no saben cómo transmitir esto a los padres también en el caso de que se trate de alumnos menores y es otra de las preocupaciones. Y con todo esto en mente fue un poco con lo que fue el caldo de cultivo en el que se forjó esa guía, que como digo vamos a presentar hoy, y que pretende de alguna manera dar unas pautas claras de cómo abordar la IA en el aula desde un punto de vista crítico, ético y también creativo, ¿no? ¿Por qué no?
Pero antes de nada me gustaría enseñaros una herramienta también para que la veáis en acción y en contexto, que es Padlet, que ya la conocéis todos, pero que se ha reinventado también. Es como digo, que estas herramientas cambian casi prácticamente de un día a otro. Y me gustaría utilizarlo de una manera diferente. Vamos a intentar acceder a ese enlace que veis ahí, ¿vale? Y vamos a responder a esas preguntas con una imagen que no vais a generar vosotros, sino que va a generar la IA embebida en Padlet. Entonces, lo que quiero es que accedáis a ese código, le deis al simbolito del más, después haréis clic sobre el icono este que os muestro, ¿vale? Del nexo y seleccionaréis la opción de imagen de IA. ¿Vale? Cuando estéis ahí, vais a escribir un prompt que de alguna manera responda a estas preguntas que os planteo. Y vais a ver, en teoría, si todo sale bien, deberíais ver cómo esas respuestas van a reflejarse en imágenes, que a partir de ese prompt que le habéis metido a la IA, pues va a generar, ¿vale? Y me voy a ir aquí a ver si ya hay alguien que haya respondido. Parece ser que hay gente, veis que hay usuarios que ya están interactuando, ¿vale? Y me gustaría, pues, a ver si, mira, ya sale alguna respuesta. Acordaos que tenéis que darle al simbolito de, si queréis que se muestren imágenes, tenéis que darle al simbolito de IA, imagen, para que cree la imagen. Si no, está bien, porque igualmente vamos a ver las respuestas en texto, ¿vale? Bueno, ahí ya veo que hay algunos de vosotros que sí que habéis conseguido llegar a crear esa imagen, ¿vale? Y bueno, pues lo que estoy viendo es que pantallas gigantes en los pupitres, vamos a tener que empujar más a los estudiantes para hacer cosas en papel. Vale, veo sobre todo, pues eso, esas aulas futuristas es lo que tenéis en la cabeza. Fijaos, oye, hay alguien que se imagina la enseñanza, el aprendizaje al aire libre, también estaría muy bien. Menos días presenciales, esa enseñanza híbrida que empezamos a lo mejor un poco también a descubrir cuando pandemia. ¿Vale? Pantallas, es lo que decíamos, salón con estudiantes que estén comprometidos porque los vamos a retar a competir entre ellos sobre cuál respuesta es mejor. Bueno, veo ahí aulas del futuro, todo muy interactivo, ¿verdad? Bueno, veo que hay más gente dejando esa impronta, esa respuesta. Pero sí, yo creo que es interesante y que desde que empezó todo esto de la IA nos estamos cuestionando todos los docentes de cuál va a ser el futuro, cuál va a ser nuestro papel, qué recursos vamos a tener a nuestra disposición, si va a evolucionar o si vamos a involucionar, ¿no? Que hay mucho debate sobre todo esto. Y bueno, pues es muy interesante estas respuestas que estáis enviando. ¿Vale? También es curioso ver cómo vais dejando vuestras imágenes en este lienzo. Vale, pero sobre todo pues veo que vais muy en la línea de aulas del futuro, ¿verdad? Vale, bueno, pues es eso, un poquito la idea. Eh, no sé si sabéis que podéis interactuar y dejar mensajes, ¿no? A los compañeros, hacerles preguntas de qué prompt han utilizado para llegar a esa imagen y por qué te imaginas, ¿no? ¿Por qué te imaginas esta imagen o este tipo de clase en el futuro? Em, para interactuar, como digo, entre los usuarios. Vale. Pero como vemos, gana un poco la idea de futurismo, ¿no? De aula futurista con un montón de pantallas y casi sin profesor, ¿no? El docente me imagino que está en una de esas pantallas. Esperemos que no, esperemos que no. Vale, ahora volveremos si os parece. Voy a ir un poquito avanzando, pero bueno, es interesante ver cómo pues de alguna manera estamos todos en este barco de cuál puede ser
nuestro futuro como docentes. Y en toda esta em, tempestad, ¿no? Yo creo que hay que buscar también ir hacia el faro. Y muchas veces, cuando a mí me ha pasado, ¿no? Cuando te metes a trastear en estas herramientas, llega un momento en el que te desbordas y llegas al aula y te pones a testar cosas que has hecho, que te han generado estas IAs y ves que no funcionan todo lo bien que tú querías, porque a lo mejor no controlas muy bien la herramienta o pedagógicamente tienes todavía carencias porque no tienes experiencia. Entonces hay que, como digo, buscar en esa marea, en esa tempestad, el faro. Y para muchos, ese faro puede ser el libro de texto, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros tienen mucha experiencia, que el libro de texto pues a lo mejor os parece que se queda corto, pero precisamente gracias a a esas herramientas de inteligencia artificial generativa, podemos darles la vuelta y podemos complementarlos y hacer, por así decirlo, el Armagedón perfecto, ¿no? ¿Por qué digo esto? Fijaos que de un tiempo a esta parte, desde hace 2, 3 añitos cuando empezamos con esto de la IA, hubo un boom de webinars y de formación de cómo podemos utilizarlo, pero ahora hay un montón de formación que va un poco más por la línea de la reflexión. Y hay un estudio que han sacado recientemente, de hecho está en imprenta, que os lo recomiendo desde ya, que habla del sesgo pedagógico. El sesgo pedagógico que tienen herramientas como por ejemplo ChatGPT, Magic School, TUI, aquellas que nos venden la generación de planes de clase. ¿Por qué? Porque han visto, han estudiado que son herramientas que pueden incorporar y amplificar sesgos pedagógicos, reflejando pues, preferencias, supuestos y limitaciones de los programadores o de los datos con los que fueron entrenadas. Los planes de clase tienden a favorecer ciertos enfoques pedagógicos sobre otros que además suelen ser métodos más tradicionales. Y estos sesgos no siempre son evidentes para los usuarios finales. ¿Por qué? Porque muchas veces los usuarios finales son profesores que son noveles, que no tienen mucha experiencia, ¿no? Entonces, no los ven desde una mirada crítica, y ese sesgo al final se perpetúa y permanece invisible. Entonces, la calidad del output de estas herramientas va a depender del nivel de experiencia y formación del profesorado usuario, así como de su competencia digital y de su literacidad en IA. Estos estudios me parecen súper interesantes, súper importantes, los tenemos que tener muy presentes porque en esa vorágine, en esa locura de herramientas que nos intentan meter por todos lados, hay que pensar si son herramientas que vamos a poder utilizar, que vamos a saber utilizar, ¿vale? Y que vamos a tener la formación y nuestros estudiantes también van a tener esa formación. Si no, hay que ponerlas en cuarentena y en tela de juicio. Entonces, ¿el libro de texto sigue siendo clave o es una pieza que puede ser clave todavía para muchas aulas? Sí, ¿por qué? Porque es una base fiable, que está revisada, diseñada por expertos, que sigue una secuenciación gramatical, que sigue una progresión por niveles, que tiene un equilibrio de destrezas, que esos autores se han quebrado la cabeza en intentar conseguirlo, con unos contenidos culturales auténticos, sin sesgo, con unas actividades validadas, testadas, pilotadas. Y una plataforma enriquecida, ¿no? Ya la mayoría de los libros de texto, de los manuales, no vienen con plataforma, con materiales multimodales, con fichas de diferenciación y todo esto hay que tenerlo también muy en cuenta, ¿no? Porque es material que han hecho otros profesores con mucha experiencia de aula, y bueno, pues al final sabemos que es algo fiable. Ahora bien, tenemos que encerrarnos solamente en el libro de texto y ya está. Ahora con la IA podemos amplificar ese valor que tiene el libro de texto. Y es ahí donde entra la IA como complemento. En el caso que nos ocupa aquí, que es esa guía de uso que saldrá muy pronto
pues para que la podáis consultar y que está referida a la serie Reporteros. Parte del manual como fuente sólida, ¿no? Que no pretende reemplazar a ese libro de texto, sino amplificar, como digo, ese potencial que tiene. Ofrece prompts también contextualizados para cada nivel. Ahora veremos incluso que ofrecemos una biblioteca de prompts y os vamos a dar también trucos para elaborar prompts que sean más eficientes. Pretende también enseñar la IA para adaptar, ¿no? Para enriquecer, para personalizar, sin perder la lógica y la coherencia pedagógica, ¿no? Como muchas veces pasa con esas herramientas de IA que de alguna manera pues, ofrecen recetas rápidas, ¿no? Para todo el mundo igual, cuando sabemos que cada aula es un mundo al final y cada alumno incluso de esa aula es completamente diferente a su compañero. Defiende también un enfoque dialógico, participativo y crítico, alineado con metodologías activas, ¿vale? Y tiene en cuenta que el uso crítico de la IA ya no es una opción, sino que debe ser algo prioritario, ¿vale? Como señalan nuevas normativas que influyen de forma explícita en la formación del profesorado como parte esencial de la Estrategia Nacional de IA en Educación, que sabéis que está ahora mismo de alguna manera gestándose en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Pretende de alguna manera volcarse en la formación del profesorado, que yo creo que bueno, pues hay otras muchísimas líneas de actuación en el caso de Europa que también van por ahí, por la formación en pensamiento crítico, en literacidad, en competencia digital del profesorado y del alumnado. Y la guía, como digo, se sustenta en 7 principios. En todo momento hemos tenido estos 7 principios en mente para intentar elaborar algo, un producto que sea verdaderamente crítico con el uso de la inteligencia artificial y que sirva de estandarte y de faro para el docente, ¿no? En todo momento hemos entendido esta guía como un complemento y la inteligencia artificial como un complemento al libro de texto. Y hablo del libro de texto, pero realmente yo entiendo la inteligencia artificial como un complemento, como un companion, como un compañero, como un asistente del docente. Es el docente el que en todo momento debe estar al mando, tener el control, y no la máquina quien esté al mando, ¿no? Como veis ahí, pues la guía está diseñada para ayudar a los docentes a encontrar un compromiso entre el uso responsable de la IA generativa y el libro de texto, promoviendo siempre un desarrollo eh, en contexto de la competencia digital y la competencia comunicativa. ¿Qué propone? Adaptar materiales del libro sin alterar los contenidos, pero ajustando nivel de complejidad o formato, ¿no? Tenemos un texto y de repente tenemos en un aula aprendientes que tienen diferentes niveles. ¿Qué hacemos? Vamos a la IA para mantener la esencia del texto, pero adaptar el nivel, por ejemplo, o cambiarlo de formato. De repente tenemos un texto y queremos transformarlo en una infografía. Pues vamos a la IA para poder hacer lo que tenemos en mente. Podemos transformar textos, como digo, en tareas lúdicas, como vais a ver, en ejemplos muy concretos. Vamos a hacer un tabú, vamos a hacer un trivial. Propone también traducir consignas o tareas. Muchas veces nos encontramos en el aula con estudiantes que vienen con otras lenguas, que les cuesta todavía a lo mejor hablar o controlar la lengua materna del grupo o incluso la segunda lengua que están aprendiendo. Entonces, si utilizamos la inteligencia artificial para traducir a su lengua materna, les ayudará, como sabemos, enormemente. Va a sugerir también prompts, ¿no? Esa biblioteca de prompts de la que os hablaba. También para os voy a mostrar ahora también un modelo de contrato de uso ético y responsable que firmen las dos partes, los profesores y los estudiantes, para que de alguna manera haya un compromiso, ¿no? de uso responsable. Pues me comprometo a
utilizarlo para hacer, para que la IA me sirva de guía, pero no para que realice mi trabajo. Una tabla periódica también de herramientas de IA testadas en contexto. El factor E para elaborar prompts y esa biblioteca de prompts de la que os hablaba. Fomento del pensamiento crítico. Ante todo, yo creo que debe primar en el aula. No solamente nuestra labor debe ser enseñarles esa segunda lengua, esa lengua adicional, sino también enseñarles a pensar de manera crítica en su lengua y en esa lengua que le estamos enseñando, ¿no? Y ahora más que nunca, porque ahora más que nunca deben ser capaces de identificar un sesgo, de identificar un fake, de identificar, de saber si una herramienta les está dando un output válido. Y yo creo que es, como digo, es ahora más importante que nunca. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de estas herramientas tienen alucinaciones y presentan sesgo. Se habla del sesgo muchas veces cultural, de sesgo también pues de sexo, de ideologías, pero estamos viendo que también hay sesgo pedagógico. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy presente y hacérselo saber y entender a los estudiantes. Por eso en la guía proponemos una actividad en la que de entrada les estamos mostrando cómo la guía, perdón, las herramientas o algunas de las herramientas de IA, ahora menos, pero al principio sí que pasaba y bastante, muchas de estas herramientas perpetúan sesgos culturales y estereotipos, ¿no? Que se suele tener hacia diferentes culturas o hacia diferentes, bueno, sí, sobre todo, como digo, pues a países o, ¿no? Solemos a lo mejor pensar en un país, en una cultura y automáticamente asociar estos estereotipos. Y resulta que muchas de estas herramientas los perpetúan. ¿Por qué? Porque los siguen fomentando. Entonces, en la guía presentamos una actividad que de alguna manera pretende, obviamente, trabajar todo el contenido lingüístico, pero también fomentar en los estudiantes una conciencia crítica sobre el uso de la IA en la representación cultural, promoviendo análisis, pensamiento crítico, reflexión ética sobre la tecnología y sus efectos en la percepción cultural. Entonces, como veis ahí en la guía, se especifica muy bien cuál es la preparación, cuál debe ser la preparación de esa actividad y cómo implementarla, cómo llevarla a clase, ¿no? Con esos pasos muy bien pautados, ¿vale? Pues cómo enseñarles a generar la imagen con la IA, cómo comparar luego y realizar ese análisis de manera comunicativa, con ese input lingüístico, ¿no? Que les demos nosotros también esas preguntas de guía que les ayuden a reflexionar. Las imágenes generadas son un buen reflejo de su cultura. Las imágenes incluyen estereotipos o generalizaciones, cómo se han representado. Esa educación también en percepción de imágenes, ¿no? Y también una pequeña reflexión final, ¿no? Entonces, estas pequeñas actividades, estas propuestas que incluimos en la guía, pues de alguna manera lo que pretendemos es que trabajen la literacidad en IA en nuestros estudiantes. Em, Como digo, también pretendemos promover ese uso crítico de la IA a nuestros estudiantes, mostrándoles cómo utilizar la IA como aliada, como su asistente personal, ¿no? Y también nosotros, como docentes, a la hora, por ejemplo, de hacerles una corrección de una tarea, de un texto, la IA nos puede servir para corregir, pero no solo hacer una corrección superficial con los errores gramaticales desglosados o léxicos, sino una retroalimentación personalizada, con un plan de trabajo personalizado, con incluso una un pequeño comentario en el que les mostremos también yo lo que suelo hacer, por ejemplo, con los estudiantes, se especifica también aquí en la guía, es sobre su propio texto,
una herramienta como ChatGPT sobre su propio texto el ensayo, la redacción que te han mandado, puedes marcar en negrita cuáles son los aspectos que deben mejorar, que deben corregir. Y entre paréntesis te da automáticamente la corrección. Lo puedes hacer así o le puedes hacer una pequeña corrección inicial en la que le subrayes simplemente las partes que deben mejorar y enviárselas para que las repiensen y te lo vuelvan a enviar, ¿no? Entonces se genera ahí ese diálogo con la IA y con el estudiante para que vaya reflexionando sobre su producción escrita, vaya mejorando y reflexionando sobre su propia tarea, ¿no? Y eso a los profesores nos ahorra muchísimo tiempo, nos ayuda también a tener tiempo para hacer otro tipo de tareas, para hacerles un feedback mucho más exhaustivo, mucho más personalizado, y yo creo que es un uso increíble en este caso de la IA generativa. En este caso, como veis ahí en ese pantallazo, lo especificamos todo en esas propuestas que os hacemos. Como veis ahí en el cuadrito azul, hay un prompt que os damos, que ya está testado y que os sirve de modelo para vosotros luego adaptarlo y utilizarlo como guía para que os surjan ideas o ayudaros en la labor de pensar estos prompts que a veces a lo mejor no se nos ocurren a simple vista, ¿no? También utilizar esa inteligencia artificial generativa para fomentar la creatividad y la expresión personal. Em, Esta propuesta de Elige tu propia aventura, que yo personalmente la he llevado al aula, muchos docentes ya la han llevado al aula y es un éxito. Antes era, yo creo, impensable hacer algo así en clase porque te llevaría meses pensar en este tipo de actividad. Y bueno, pues ahora veis que simplemente con el léxico, imaginaos, tenéis una unidad que habéis terminado, una unidad didáctica, y tenéis, como en esa doble página, las palabras claves, ¿no? Que en teoría deben llevarse y consolidar los alumnos después de esa unidad vista. ¿Qué vamos a hacer con ella? Se las vamos a dar de input a la IA, al chat GPT, simplemente con un copia-pega de esa doble página, lo vamos a subir a ChatGPT y le vamos a decir que quiero diseñar una actividad dinámica para mi clase de español como lengua extranjera, basada en el vocabulario de redes sociales. Crea una historia interactiva en formato Elige tu propia aventura, en la que los estudiantes tomen decisiones clave y debatan sobre sus elecciones a medida que avanzan en la trama. La historia debe estar inspirada en el mundo de las redes sociales e incluir de forma natural el vocabulario relevante. Comienza con una introducción atractiva que capte la atención de los estudiantes y a continuación presenta el primer escenario de decisión con varias opciones. Aquí se puede decir con dos opciones o con tres opciones o con cuatro, las que se quieran, ¿no? Debe ser una situación realista y conectada con el uso de las redes. Después de que los estudiantes elijan y discutan, continuaré pidiendo los siguientes itinerarios para seguir desarrollando la historia en clase. Ese es el prompt. Y de ahí, fijaos lo que ya me dice el chat. Eres Alex, un joven estudiante apasionado por las redes sociales. Desde hace tiempo sigues a varios influencers y youtubers que han conseguido miles de suscriptores. En negrita veis que nos pone todas las palabras clave de esa doble página de nuestro libro. Ahora te preguntas, ¿y si yo también pudiera convertirme en creador de contenido? Después de darle muchas vueltas, decides intentarlo. Creas tu perfil en una red social y ahora necesitas dar el primer paso importante, elegir el tipo de contenido que compartirás. Primera decisión, ¿de qué será tu canal? Entonces los estudiantes deben debatir y elegir una opción antes de continuar con la historia. Fijaos que entre paréntesis el chat ya me está diciendo cómo debo implementar esa actividad. Opción A, un canal de tecnología. Opción B, un canal de viajes. Opción C, un canal de libros. Preguntas a debatir en clase. Eso te lo da a ti como profesor. Chicos, ¿qué tipo de contenido crees que tiene más sentido, más éxito en redes? Y los pones en grupos a debatir. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada opción? ¿Qué tipo de vídeos crees que requieren más edición? ¿Cómo atraerías seguidores y suscriptores con este contenido? Debaten en equipo, después exponen sus ideas y se elige la opción más votada. Después de elegir la opción más votada, vamos a seguir a decirle a ChatGPT.
La opción, hemos elegido la opción C y ChatGPT empezará a continuará esa historia. Te irá sugiriendo otro escenario para continuar con esa historia de elige tu propia aventura. Y así podrán ir tus estudiantes debatiendo con el contenido léxico que le hemos dado de input a la herramienta. ¿Vale? Ahí tenéis cuál sería de forma pautada la actividad, ¿vale? Y como digo, en esa guía pues encontraréis estas propuestas desglosadas. Otra de las propuestas que se sugiere es creación de canciones. También un poco en esa línea de trabajar esa expresión personal, de desarrollar la creatividad en contexto, ¿no? Con estas herramientas. No sé si conocéis la herramienta Suno, seguramente sí, hay muchas otras, pero bueno, a mí la que más completa me parece y la que realmente primero surgió fue Suno, que, como digo, a partir de esas palabras clave de nuestra unidad, nos puede ayudar a generar una canción del estilo que nosotros queramos, del ritmo que nosotros queramos, con el vocabulario delimitado, y se puede hacer una dinámica increíble en clase en la que después de que los alumnos hayan generado sus canciones, las presenten en clase, el resto del grupo tiene que escucharlas de manera, bueno, pues estar ahí concentrados escuchándolas, anotar todas las palabras clave de la unidad que han aparecido. Si estamos trabajando la concentración, estamos trabajando el léxico en contexto, estamos trabajando la atención y, por supuesto, como digo siempre, partiendo de material de léxico que sabemos que es adecuado para el nivel de nuestros estudiantes y pues que está todo muy bien pautado y elaborado en esa unidad didáctica de contenidos progresivos. También podemos utilizar la IA para generar imágenes, pero no imágenes sin más. Podemos decantarnos por generar un collage, podemos decantarnos por generar una serie de flashcards, podemos hacer también un póster en muchos libros en muchos manuales, y además que hasta aquí yo lo había visto como un problema y era que en clase muchas veces cuando les pedías a los alumnos que hicieran su propia paquete de flashcards, que la ilustraran o que diseñaran un póster, siempre había muchos alumnos que decían, pues es que yo no sé dibujar, es que se me da fatal utilizar el Canva. Entonces siempre tenían ese tipo de excusas, ¿no? Pues es que yo no se me da bien hacer un collage, es que no tengo tiempo, es que siempre tenían ese tipo de excusas. Pero ahora no tienen excusas, porque con ChatGPT y un buen prompt pueden hacer un póster increíble, personalizado incluso con sus fotos y llevarlo a clase, presentarlo y complementar pues esa historia, esa redacción que tenían que hacer, esa infografía, ese póster, ese collage de las actividades que, por ejemplo, habían hecho durante el fin de semana. Y es una imagen que, como digo, le pueden dar la estética de un collage, como veis ahí, la estética de un póster. em, bueno, y ellos son mucho más creativos que nosotros, de hecho, y se les ocurren cosas verdaderamente increíbles. Em, Otra forma que yo trabajo en clase también de esa manera es les muestro una imagen y ellos tienen que escribir el prompt, ¿no? De cómo se ha llegado a esa imagen, cómo ha llegado la inteligencia artificial a esa imagen. Y redactan, ¿no? A mano cuál es el prompt. O incluso se les puede invitar a que abran la herramienta, escriban el prompt y vemos en clase cuál es la imagen que es más fiel a la imagen original. Y también les gusta mucho. Y como veis, siempre estamos trabajando la producción o ¿no? Pues la producción escrita o la producción oral, pero siempre hay un trabajo lingüístico detrás de todo esto. Un trabajo lingüístico con cabeza, pensado, reflexionado y un manejo de la competencia digital en contexto.
Siguiente punto es equidad e inclusión, ¿vale? Importante también tenerlo en cuenta. Hablábamos de esa propuesta de traducir textos o incluso las instrucciones del manual para aquellos alumnos que puedan tener esa barrera lingüística, para garantizar esa inclusión. Una otra propuesta también es la lectura en puzzle. En este caso, lo que hace lo que la propuesta de alguna manera tiene en mente o tiene en cuenta es coger el texto del libro del manual, ¿vale? Que muchas veces, pues, tenemos un disléxico en clase, que suele ser muy frecuente, ¿no? Pero tenemos el libro de texto y solamente como mucho podemos hacer una fotocopia o imprimirlo. Pero con herramientas como chat le podemos decir que nos extraiga el texto y coger el texto y poder editarlo en un Word. En ese Word podemos hacer el texto más grande, podemos incluso sacarlo sobre un papel amarillo, que sabemos que fomenta la concentración de los alumnos que tienen dislexia. Es decir, podemos coger el texto del manual y manipularlo libremente en un procesador de texto como Word, ¿vale? Y en este caso también os pongo que podéis trabajar con Reading Coach, ¿vale? De Microsoft, que no sé si tenemos, bueno, más o menos para que veáis una idea. A ver, vale, vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacerlo. No sé si me va a dejar. Vale. Bien, pues yo, por ejemplo, saqué un texto de un manual de reporteros y lo que hice fue meterlo aquí, en Microsoft Reading Coach, ¿vale? Es tu coach, tu entrenador, el entrenador personal de la lectura, de las habilidades lectoras. Y es increíble porque podemos extraer un texto de nuestro manual y proponerle a nuestros alumnos que se lo lleven aquí a esta plataforma, trabajar la lectura. ¿Cómo? Dándole aquí a esta pestañita del micrófono y pueden grabarse mientras que lo leen. Trabajan la pronunciación, la entonación, trabajan la fluidez, trabajan también la velocidad lectora. Y después de leer, de grabarse, automáticamente la plataforma les dice las palabras que han pronunciado mal y que tienen que trabajar. Les comenta también la velocidad lectora, pero es que es incluso esta plataforma lo que te permite es poner un texto, un fondo, perdón, al texto, para facilitar esa concentración, como decía, en estudiantes que puedan tener TDAH, que puedan tener también esa dislexia y ponerles un fondo para ayudarles a concentrarse. Podemos también ajustar el tamaño de la letra, podemos cambiar la fuente y trabajar un texto de nuestro manual que antes era impensable sacarlo, salvo que tú lo escribieras de principio a fin. Ahora es simplemente cojo un pantallazo, lo copio en ChatGPT y automáticamente me lo exporta a un Word, ¿no? Y como digo, se puede trabajar con este tipo de herramientas. Vale, continuamos con algunas más con algunas propuestas más. Desde el punto de vista también del desarrollo de la competencia digital y de literacidad en IA. En la guía se propone ese factor E, que es una fórmula para escribir prompts eficaces. Factor E es una regla mnemotécnica para ayudar un poco al docente y al estudiante a saber cuáles son esos factores a tener en cuenta o esa información a tener en cuenta a la hora de elaborar un prompt, ¿no? Pues el F de formato, A de acción o rol, C de contexto, T de tono y de destinatarios o de objetivo final, R de resultados esperados y E de información extra, cualquier otra información extra que se le quiera añadir. Es simplemente una propuesta
que bueno, que de alguna manera nos ayudará a tener en cuenta cuáles son la información importante a la hora de elaborar un prompt, ¿vale? Y que se ha intentado seguir a la hora de elaborar los prompts de esta guía también, ¿vale? Se ofrece una biblioteca de prompts, como veis ahí, ¿vale? Una biblioteca de prompts para el docente y una biblioteca de prompts para también el estudiante, como muestra. También se sugiere una tabla periódica de herramientas de IA Gen, de IA generativa, pues sobre todo fundamentalmente las que se sugieren y se proponen para las diferentes propuestas, desde Suno, Microsoft Reading Coach, obviamente ChatGPT, pero se da como opción Gemini, se da también Claude, ¿vale? Todas estas, pues para que el docente las tenga en cuenta. La reflexión también sobre el uso de la IA, ¿no? De, bueno, pues cuándo se debe o cuándo se debe utilizar o cuándo es idóneo o se debería utilizar la IA, cuándo no. Y esto lo abordamos a partir de un árbol de decisión, ¿vale? Que de alguna manera guía al docente sobre cuál es el momento o las actividades que deben hacerse con apoyo de la IA o es mejor directamente prescindir de ella, ¿no? Pues si hay una política existente, cuál es el propósito pedagógico, si puede haber sesgos, si puede ser que sea una herramienta que solamente sea de pago. Todo ese tipo de cosas que se tienen que tener en cuenta se ofrecen en este árbol de decisión que de alguna manera ayude al docente a reflexionar sobre si es o no adecuado decantarse por el uso de la guía o es mejor hacerlo de manera tradicional. ¿Vale? Y por último, ese séptimo principio, que sería un uso ético, ¿vale? De la IA. También muy importante tener en cuenta el uso ético de estas herramientas, como decíamos, pues intentar optar por herramientas a las que todos nuestros alumnos puedan tener acceso, que no genere una discriminación, ¿vale? Y ese también uso responsable, con ese contrato que os mencionaba al principio, ¿verdad? Pues que de alguna manera el docente y el estudiante sepan em, que debe haber unas normas y que han de cumplirse y que haya un compromiso. Y ese compromiso quede registrado con ese contrato, ese modelo de contrato en el que pues, el alumno entiende que la IA es algo, es un apoyo, no un sustituto de su esfuerzo, que puede utilizar la IA para obtener ideas, para verificar respuestas, para mejorar la comprensión, pero siempre complementándola con su propio conocimiento y análisis. ¿Veis ahí algunas de las cláusulas de ese contrato, ¿verdad? Que como digo, pues son todo modelos, pero que luego el profesor puede adaptar a su contexto y a su realidad. Proponemos otra actividad en la que le invitamos al estudiante a utilizar la IA como asistente en el proceso de escritura. Como veis ahí, pues hay diferentes propuestas. Puede utilizarlo en la preparación para seleccionar la tarea de escritura. Eh, o sea, perdón, para la generación de ideas, para la creación de modelos. Imaginaos que queremos que escriban em, un artículo o una proposal o un ensayo, ¿vale? Pues normalmente lo que le podemos pedir es que vaya a ChatGPT y le pida que genere un ensayo sobre el tema en cuestión con una extensión determinada, con un nivel determinado, si es para un nivel B1, si es para un nivel B2, y que le genere ese modelo ideal en el que se incluya, por ejemplo, pues léxico relevante o que nos dé una estructura inicial o que nos clarifique algunos conceptos que puedan ser, pues, que nos puedan servir de ejemplos adicionales o que nos ayude, le ayude al estudiante a hacer una revisión inicial, una edición inicial, marcándole en negrita las cosas mejorables. Bueno, pues como veis es sobre todo que invitar a los alumnos a que la utilicen de una manera crítica, ¿vale?
Y no podía dejar o pasar por alto esa escala de evaluación de uso de la IA de Furce, en el que, bueno, pues a mí me parece una herramienta muy intuitiva y muy adecuada para utilizar en clase con nuestro alumnado, porque de alguna manera le marca el uso de la IA y les invita a comprometerse a mantener ese uso de la IA. Por ejemplo, el nivel uno quiere decir que para esa tarea no pueden utilizar la IA generativa. Pero en nivel 5 pueden hacer un uso pleno de la IA generativa durante todo el proceso de trabajo, pero luego tienen que comprometerse a decir para qué, en qué momentos del proceso han utilizado la IA, qué herramientas han utilizado y cómo lo han utilizado. Entonces, veis ahí que hay niveles intermedios, pues sí, el nivel 2 es un uso de la IA para generar y estructurar ideas, el nivel 3 uso de la IA para editar y refinar, el nivel 4 uso de la IA para completar tareas con evaluación humana y detalla cuál sería el uso concreto, específico de esas herramientas en clase, ¿no? Y yo añadí ahí cómo utilizar esa escala. Pues antes de una tarea se decide junto con el alumnado el nivel de uso permitido y se comparte con el alumno. Durante la tarea se monitoriza que se está haciendo un uso responsable y reflexivo. Y al evaluar podemos incluir en la rúbrica un apartado. ¿Has indicado qué parte hiciste tú y qué parte generó la IA? Y ahí tienen que indicarlo, ¿vale? Pues qué tarea he utilizado con IA, qué herramienta he utilizado y en qué nivel me he movido en ese caso en concreto, ¿vale? Como veis ahí, bueno, comentaros también una actividad que suelo también llevar a clase y que os puede resultar de gran utilidad es hacer una newsletter personalizada que os llegue a vuestro correo con ChatGPT. Yo, por ejemplo, lo hice para mantenerme al día un poco de todas las novedades que salían en materia de IA, pero sobre todo en materia de ética, en todos los avances que había, pues de directrices claras, que había a lo mejor de nuevas normativas en materia de IA. Y yo le pedí que me creara una newsletter diaria que me llegara todos los días en español dirigida a docentes, indicándole un poco el tono que quería, enfocada en la integración ética, crítica e inclusiva de la IA en contextos educativos, que me incluyeran normativas y referencias oficiales, herramientas de IA gratuitas, ideas para potenciar el libro de texto con inteligencia artificial y otras novedades relevantes. Y fijaos que te la envía, te la puede enviar a tu correo, te manda una notificación. Y en este caso también lo que me hizo fue, os lo voy a mostrar, a ver si se carga. Fijaos, me hizo esta newsletter con todo lo que le pedí, con enlaces, ¿vale? A todas esas normativas y documentos que me había especificado, ¿vale? Para que veáis las fuentes también consultadas, te las indica, también te dice otras novedades. Te indica aquí en este caso ideas prácticas para potenciar el libro de texto con IA generativa, ejercicios personalizados de vocabulario y gramática, conversaciones y debates simulados, corrección y explicación de errores. También te da esa parte más creativa. Y como digo, la podéis personalizar con el prompt que vosotros queráis. Simplemente le decís que queréis programarlo, que queréis recibirlo con el contenido que vosotros queráis. Pueden ser ideas, pueden ser herramientas, puede ser materia de inclusión, de ética, lo que queráis. Y algunas ideas más, ya por terminar. Vais ahí un poquito el cuadro, resumen de propuestas, pues desde la creación de trabalenguas, creación de canciones, que ya lo hemos visto, transformar un texto en una infografía, ¿vale? Por ejemplo, convertir un texto a emojis y que después tengan que reconstruir los alumnos ese texto de forma oral a partir de esos emojis, ¿no? Puede ser otra propuesta que podéis encontrar en la guía. Transformar un texto, como veis ahí, en este caso de la inteligencia artificial, que aparece también en reporteros,
pues lo podéis transformar en esa infografía que veis ahí, que se hizo con ChatGPT. Quien no sea un gran fan de ChatGPT puede utilizar Napkin, que también se sugiere en la guía. Napkin es una herramienta muy potente que te permite hacer gráficos, infografías con una frase simplemente. Y bueno, pues también se le puede meter el input de un texto y pedirle que desglose todo ese texto de manera visual en infografías. Se puede transformar un texto en un juego de encuentra las diferencias. Se le da dos textos a los alumnos y tienen que leer los dos textos y encontrar las diferencias. Obligarles a leer, que muchas veces no quieren, pero siempre desde una mirada más, desde un punto de vista más lúdico. Transformar un texto en un tabú. Tenemos ese texto, ¿no? Para llevar a clase y le pedimos que nos transforme, como digo, es las palabras, bueno, texto o puede ser también, en este caso, la doble página del léxico que nos lo transforme en tarjetas de tabú, con la palabra clave y las tres palabras prohibidas, por ejemplo. Te lo hace en un periquete y te lo descarga en un Word. Tarjetas debate, tenemos un texto y queremos llevar a transformarlo en algo más comunicativo, le podemos pedir, como veis ahí, que nos genere las tarjetas de debate. Pues viajar solo o en compañía. Nos da la pregunta y nos da el vocabulario clave del texto o el vocabulario clave de la unidad. Y hemos transformado ese léxico, ese mini glosario, en una actividad comunicativa, pautada, con preguntas problematizadas si queremos. Si nos parecen unas preguntas muy sencillas, le decimos, chat, problematízame las preguntas, que haya más chicha, más debate, y nos genera las preguntas que nosotros queramos. Y bien, como es sábado y no queremos aburriros más, simplemente vamos a terminar preguntándoos cuál de estas propuestas de nuestra guía te gustaría probar en clase con tus estudiantes. Y ahora me voy a ir al chat para leeros, ¿vale? Voy a dejar de compartir. A ver. Y me voy a ir aquí al chat para que me digáis cuál os gustaría, qué actividad os gustaría llevar mañana mismo a vuestras aulas. Estáis diciendo por aquí todas. Reading Coach, la de crear trabalenguas. Esa está muy bien también. El tabú, Reading Coach. Bueno, sí, son la verdad que son propuestas bastante creativas que podéis hacer en cuestión de segundos con la IA, pero que como decimos siempre, pues parten desde ese material que está muy bien programado, muy bien pautado, muy bien nivelado y bueno, que creo que es el equilibrio perfecto entre el uso del manual y de las herramientas digitales. Suno. Text Leveler. No sé, o sea, sí que se menciona que puedes utilizar ChatGPT para pedirle que te lo baje de nivel o te genere un texto con más nivel, más avanzado. Tú lo único que tienes que hacer es indicarle el nivel. Tengo este texto que en teoría es de un A2 y quiero que por favor me lo transformes en un texto de nivel B2, por ejemplo, o de nivel A1, ¿vale?